tomando un pasaje, aunque en realidad del pasaje después me voy a referir solo a un versículo, que es el que nos va a ocupar en esta mañana. Si quieren compartir conmigo y buscamos juntos en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 19, eh, relata los primeros 10 versículos la conversión de Zaqueo. Pero de ahí luego, aunque vamos a leer este relato, los 10 versículos, nos vamos a quedar con una expresión de Jesús y con un versículo que me gustaría que nos haga reflexionar en esta mañana acerca de las cosas que realmente necesitamos o lo que es necesario para nosotros. A veces tenemos nuestros pensamientos, nuestros propios razonamientos, ¿no? Bueno, Carlitos empezó hace un tiempo atrás y dijo, tengo tantos libros, están todos apilados, tengo que andar saltando libros, dijo, necesito una biblioteca. Me es necesaria una biblioteca. Y entonces se conectó con Eduardo Circaluc y le hizo la biblioteca, que es la que está ahí. Muy bien, muy buena, ¿eh? Está muy bien hecha, muy bien, trabaja bien. Así que ya sabemos quién trabaja bien en esa profesión, en ese oficio. Bueno, para él pensó que eso era necesario. Algunos se levantan a la mañana, abren la heladera, miran la heladera y dicen, necesito, o me falta esto, o me es necesario adquirir esto. Algunos dicen, bueno, me sería necesario cambiar el auto, o sería necesario que pintemos la casa, o necesito comprar unos zapatos. Me pasó eso a mí. Tenía uno solo zapatos, solo uno eran de color marrón. Y con esto de que cuando comenzamos y había alcohol por todos lados, no sé qué le hice al cuero, pero se rompieron. Bueno, vieron que hay un problema por el protocolo que no te permiten ingresar a las zapaterías, entonces no tenés manera de probar. Hay una zapatería de Uruguay que te la va a decir, no, pero acá no te los podés probar. Si querés te doy uno, te vas al auto o te vas a la plaza ahí, o te vas al banco macro y te pones ahí en el banco macro, te lo probás ahí. Si te anda, venís y lo compras. Así que fui, me llevé uno de los zapatos, me los probé, pero no funcionaba. Al final terminé comprando recién, hará como una semana atrás, en calzada también, pero me dieron los dos zapatos, me los llevé al auto, me conocían ahí, ¿no? Y me los probé, me llevé como una alfombrita para no ensuciarle la suela. Me era necesario un par de zapatos marrones, porque si no digo, no me puedo poner nada marrón, nada verde, no voy a poner algo azul o negro con zapatos marrones, no sé, no me daba. Era necesario tener mi par de zapatos marrones. Así que tengo unos zapatos marrones que Mabel dice que son muy modernos, que cambié, que los que otros, que son modernos. Ya los van a conocer. Bueno, vamos a ver este pasaje y nos vamos a centrar en este tema, ¿ok? Dice así, habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y que era rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y corriendo delante subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por allí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo, Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor, he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a algunos, se lo devuelvo cuadruplicado. Jesús le dijo, hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Bueno, en esta ciudad nos vamos para abreviar un poquitito, y no irnos con el tiempo, no vamos a hablar de la ciudad en sí mismo y la historia de Jericó, pero si ustedes buscan van a encontrar allí. Lo interesante es que en esta ciudad vivía este hombre
como dice acá, llamado Zaqueo, que era un hombre exitoso, un hombre que había alcanzado fama. Podríamos decir que era un hombre que, quien las cosas aparentemente le iban muy bien. La Biblia dice que era un publicano, eso era un cobrador de impuestos, esa era su tarea, esa era su profesión, de eso vivía. Y era una persona que tenía autoridad, tenía empleados, indudablemente, que trabajarían para él, porque él solo no podía llevar a cabo la tarea de cobrar los impuestos en toda la ciudad. Era un hombre que dice que era rico, porque lo aclara, dice que era un hombre rico, había adquirido seguramente posesiones. Podríamos decir que seguramente era un hombre que tal vez no pasaba necesidades y que en su casa estarían tal vez todas las comodidades de la época o la tecnología que podría haber en aquel tiempo, no sé, la mejor cama, la mejor mesa, los mejores platos, tendría las mejores comidas, vestiría la mejor ropa, tendría el mejor calzado. Así que aparentemente era un hombre que, podríamos decir, acomodado y que tenía un buen pasar. Pero algo inquietó a este hombre que cuando escuchó que iba a pasar Jesús o que Jesús estaba pasando, porque así comienza el relato, que iba pasando Jesús por la ciudad de Jericó. Cuando él se enteró, cuando él escuchó este murmullo, este ruido de que algún hombre al que estaban llamando, al que le decían que era el Mesías, pasaba por la ciudad, algo interiormente seguramente lo movilizó, lo sobresaltó o tal vez lo impactó y lo hizo que lo movilizara para intentar ver a Jesús, para ver cómo era Jesús o tal vez para conocerlo. Eh, todos somos únicos y irrepetibles. Y a veces nosotros tenemos una mirada a veces superficial o alcanzamos a observar lo que podemos ver de las personas con las que nos contactamos o las que conocemos o hablamos. Tenemos una mirada y vemos a veces inclusive lo que ellas nos quieren mostrar, pero no siempre podemos ver en profundidad qué es lo que les pasa, qué es lo que les ocurre o cuáles son sus verdaderas necesidades. Bueno, la cuestión es que, como dije, algo movilizó a este hombre Zaqueo, que tenía todas las cosas, que no necesitaba nada, aparentemente, para ver cómo era o quién era este Jesús. Bueno, así se mueve el Espíritu de Dios, porque la Biblia dice que Él es el que produce en nosotros el hacer y el querer por su buena voluntad. Así que el Espíritu Santo es el que pone en nuestro interior ese fuego y golpea, y a veces nos sacude y también es el que nos moviliza, para que querramos no solo ver a Jesús, sino para que querramos estar con Jesús. Es indudable que nosotros hoy en esta mañana, cuando decidimos conectarnos, hubo algo de Dios, algo del Espíritu Santo, que nos inquietó, para que no fuera solo un domingo más que pasara tal vez desapercibido, sino para que quisiéramos conectarnos. Nosotros ya hemos visto a Jesús, pero seguramente cada uno de nosotros dijo, yo necesito conocer algo más de Jesús para mi vida. Yo quiero saber qué es lo que tiene que decirme en esta mañana a mí. Bueno, volviendo al tema de Zaqueo, dice que era pequeño de estatura, corrió, la gente, había mucha gente que le impedía verlo, así que sabiendo cuál era el trayecto que Jesús iba a hacer, fue y se subió a un árbol, dan el nombre del árbol ahí, y de ahí se colocó como para que cuando Jesús pasara por el camino, él lo pudiera ver. Así que Zaqueo podríamos decir que está en ese instante, en ese tiempo, en ese momento de su vida, diríamos mezcla de curiosidad, tal vez con mezcla también de interés para ver quién es Jesús. Pero el que estaba pasando no era un hombre más, el que estaba pasando no era otro rabí, el que estaba pasando no era un maestro más, el que estaba pasando era el Cristo de Dios, el que estaba pasando era el Todopoderoso, el que estaba pasando era el que tenía el conocimiento de todas las cosas,
El que estaba pasando era el que todo lo sabe, el que también en esta mañana conoce qué es lo que nosotros nos puede estar ocurriendo, que sabe lo que hay en nuestro corazón. Es el que conoce tal vez hasta tu tristeza, porque tal vez nosotros vemos tu rostro o ves mi rostro en esta mañana, pero no conoces en mi interior lo que está ocurriendo, lo que está pasando. Pero el que estaba pasando por el camino ahí, en el sendero es el Jericó, y que también pasa en esta mañana, es el que con solo mirarte puede leer en tus ojos y puede comprender seguramente todo lo que te está pasando, todo lo que te ocurrió, y sabe qué es lo que hay en tu corazón e inclusive lo que estás pensando. Hoy también, en esta mañana, en este día, Jesús está pasando por tu ciudad. Jesús está pasando por nuestra vida, está pasando por la encrucijada de nuestro presente. Hoy está pasando Jesús por nuestro camino y hoy es el momento en que Jesús también va a levantar su mirada y nos va a ver. No pasamos desapercibidos. No somos desconocidos para Jesús. Y no solo Él es capaz de saber lo que verdaderamente nos pasa, sino que Jesús también sabe absolutamente lo que cada uno de nosotros estamos necesitando. Por eso la palabra y el versículo 5, que es con el que me quiero referir en esta mañana, cuando Jesús pasó por donde estaba Zaqueo, dice que levantó la mirada, lo miró, lo llamó por su nombre, nunca se habían visto, nunca habían tenido trato, pero Jesús sabía el nombre de este hombre, de la misma manera que Jesús conoce cada uno de nuestros nombres, y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Le estaba diciendo: lo que vos estás necesitando es que yo entre a tu casa en esta mañana. De la misma manera, en este domingo 15 de noviembre de 2020, Jesús pasa por el camino de nuestra vida, levanta una vez la mirada y nos nombra a cada uno de nosotros por nuestro nombre y nos dice: bueno, yo tengo que entrar en tu casa una vez más, yo tengo que entrar en tu vida. Ahora yo pensaba, qué importante es que Jesús pueda saber lo que es necesario para nosotros hoy. No sé si alguna vez te preguntaste o te detuviste a considerar, o tal vez te pusiste a meditar, lo que es realmente imprescindible hoy y ahora para vos, lo que tal vez pueda ser determinante para tu vida, qué es lo verdaderamente necesario para vos. Porque el diablo, que es el gran engañador, por lo general cruza en nuestras vidas muchos pensamientos y nos hace ver muchas cosas. Y a veces entre las cosas que pensamos o desarrollamos en nuestro pensamiento, las que miramos, a veces nos parecen que son las más importantes o las que estamos necesitando. Y a veces son engaños del diablo, ¿no? Pero Jesucristo no es así. Jesús sabe absolutamente y de manera ciertísima qué es lo que cada uno de nosotros está necesitando, no solo en esta mañana, sino para este tiempo y para este momento. Una vez charlé con un joven, un chico conocido, y él tenía algunas dificultades, se sentía solo. Y entonces yo quise ministrarlo en dirección a esta soledad que él decía que sentía y me dijo: Carlos, ¿sabés lo que me pasa? Yo, ¿sabés qué es lo que necesito? Y yo pregunté: decime. Podía tener una idea, pero él me dijo: yo lo que necesito es una novia. Él pensaba que tener una novia era lo imprescindible para él para salir de su necesidad. Otra vez hablé con una chica que tenía conflictos familiares, indudablemente tenía algunas dificultades en su casa, y no siempre partían de parte de la casa, sino de algunas actitudes que ella tenía o cosas que quería realizar. Entonces me dijo: lo que yo necesito es un trabajo, porque cuando yo tenga un trabajo voy a poder autosostenerme y de esta manera voy a poder dejar la casa de mis padres. O sea, ella pensaba que lo que necesitaba era la libertad de lo que ella consideraba el control de sus padres sobre las cosas que hacía. Yendo a la palabra de Dios, un día una mujer que se llamó Raquel
una de las dos hermanas que fueron esposas de Jacob, cuando se acuerdan que Jacob trabajó 7 años por una y el padre le dio primero la mayor cuando él había trabajado por la menor, que era Raquel, la que él amaba. Pero después trabajó los otros 7 años por la segunda mujer, que fue Raquel. Pero la primera tenía la capacidad de poder engendrar hijos. Y la segunda, Raquel, no quedaba embarazada. Y claro, había una gran lucha ahí porque la hermana le daba hijos a Jacob y ella no le podía dar hijos. Y en un momento Raquel habla con Jacob y en una explosión le dice Raquel a Jacob, le dice así, dame hijos o si no me muero. Que la respuesta de Jacob fue, ¿soy yo acaso Dios? O sea, él no podía hacer eso, ¿no? Pero lo que Raquel entendía era que si no tenía un hijo, ella prefería la muerte. O sea, ella entendía que lo que necesitaba, lo que era necesaria para ella, para ser feliz, en medio de esa frustración que tenía, era poder engendrar, tener un hijo. Qué bueno que Jesús sabe lo que nosotros necesitamos hoy. Porque a veces vos pensás que necesitas más ropa de la que necesitas. Y vas y compras, bueno, porque te gusta, y si te gusta y podés hacerlo, está bueno. Pero por ahí no es lo que más necesitas. Pero Jesús sí sabe lo que nosotros estamos precisando y lo que es absolutamente necesario para nosotros hoy. ¿Saben para Cristo qué era necesario? En el capítulo 2 y el versículo 49 de Lucas, nos cuenta la historia de cuando Jesús tenía ahí en ese tiempo 12 años y había ido con los padres a la fiesta de la Pascua. Duraba un tiempo, pero cuando terminó la fiesta, la caravana volvió y en la caravana, por supuesto, volvió José y María. Y ellos pensaban que Jesús había vuelto dentro del grupo que estaba en la caravana. Y en el trayecto, que era de un tiempo, los padres empiezan a buscarlo pensando que estaría con alguno de los otros y no lo encuentran. Cuando se dan cuenta de que Jesús no estaba en la caravana, deciden los padres de Jesús volver otra vez a Jerusalén y empiezan a buscarlo y lo encuentran ahí en el templo. Dice que estaban ellos hablando y estaba con los doctores de la ley, los cuales le preguntaban y él les respondía con mucha sabiduría. Entonces los padres van, por supuesto, angustiados, ahora un poco más aliviados porque lo habían encontrado. Me imagino los padres que han perdido algún hijo en la playa hasta que lo encuentran, o que se lo han olvidado en algún lado, como nos pasó a nosotros, que nos fuimos de la iglesia y lo dejamos a los chicos en la iglesia, en el subsuelo encerrados una vez, y la persona que iba conmigo en el auto, después de hacer como 20 cuadras y yo dando órdenes para atrás que se portaran bien, y me dijo, mirá, Carlos, discúlpame, y yo dije, sí, ¿qué pasa? Perdona, vos le estás hablando a los chicos, pero los chicos no están en el auto. Y ahí dije, ¿cómo que no están en el auto? Me los había dejado en la iglesia, ¿no? Entonces volví a la iglesia corriendo, pues, angustiado hasta que me dijeron, no, ya los llevamos a la casa de doña Rosa y don Luciano, los abuelos. Bueno, acá me imagino cómo llegaron angustiados José y María, y cuando lo encuentran, por supuesto, le hacen una recriminación a Jesús. Y entonces le dice, te hemos estado buscando con angustia. Y Jesús le dijo, ¿por qué me buscáis? ¿No sabías que en los negocios de mi padre me es necesario estar? O sea, Jesús entendía ya con 12 años que él tenía un propósito de Dios para su vida y tenía en claro en qué cosas le era necesario desarrollarse y estar. Cuando en alguna oportunidad le hablaron, Jesús dijo, bueno, me es importante y me es trascendente hacer las obras que el Padre me envió a hacer. Eso mismo le dijo Jesús. Carlitos nos habló el domingo pasado, creo que fue cuando habló del ciego de nacimiento, ¿se acuerdan ahí en Juan, en el capítulo 9? Y que los discípulos le preguntaron a Jesús qué era lo que había pasado, por qué este hombre había nacido ciego de nacimiento, si había pecado él o habían pecado los padres, ¿se acuerdan?
Y Jesús, ¿saben lo que le contestó? Dijo, no nació ni pecó ni sus padres, sino que esto ocurrió para que las obras de Dios se manifiesten en él. Pero seguidamente Jesús les dijo, me es necesario hacer las obras del que me envió. Quiere decir que Jesús tenía en claro que él le era necesario hacer todo lo que el Padre le había mandado a realizar entre los hombres. En otra oportunidad Jesús comenzó a enseñarles a los discípulos diciendo así, que le era necesario al Hijo del Hombre padecer mucho y ser desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes, por los escribas, y ser muerto y resucitado después 3 días. Le dijo, esto le es necesario, esto le tiene que ocurrir, esto tiene que pasar. Y Pedro lo tomó aparte, dice, se enojó y lo comenzó como a reclamar y a reconvenirle, ¿no? Pero Jesús se enojó y volviéndose a Pedro, lo reprendió en ese momento y le dijo que no ponía la mira en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres. Quiere decir que muchas veces nosotros tal vez entendemos que algunas cosas no son necesarias hacer y no son las convenientes porque ponemos la mira en las cosas de los hombres y no en las cosas de Dios. Miren, para David, cuando escribe el Salmo 27, en el versículo 4, David dice así, una cosa he demandado a Jehová, dijo, y esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, dice, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su santo templo. O sea, para David, lo que le era absolutamente necesario era estar en la casa de Dios, era buscar la presencia de Dios, era conectarse con Dios. Eso le era más trascendente, más importante, más necesario aún que realizar su tarea de rey o desarrollar toda la tarea que él tenía frente al pueblo de Israel, que era, por supuesto, una tarea importante y que también la tenía que realizar, y que también la tenía que hacer bien, y que también tenía que agradar a Dios en todo lo que hiciera. Pero cuando él se plantea lo que le es absolutamente necesario, dijo, una cosa he demandado a Jehová. No le dijo, bueno, quiero reinar bien, quiero gobernar espectacularmente, quiero alcanzar los lugares que dijiste. Él dijo, una cosa he demandado a Jehová, dice, que esté yo en la casa de Jehová. Y no solo la demandó, dijo, sino esta buscaré. Se encaminó en poder concretar lo que él realmente entendía que era absolutamente necesario. Escribe otro salmo, David dice así, ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti, nada deseo en la tierra. Fíjense cuál era, podríamos decir, el pensamiento de David o cómo era su manifestación en su relación con el Dios Todopoderoso. Que él decía que fuera de los cielos solamente tenía a Dios. Y aún fuera de él, nada deseaba en la vida. A veces nosotros deseamos tantas cosas que no tienen nada que ver con Dios. Algunas son buenas, otras no tanto. Pero para David decía, fuera de ti, nada, 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 nada deseo en la tierra. Lo que estaba queriendo decir, si no te tengo a vos, no me importa nada de lo que alcance acá en la tierra. Si no te tengo a vos, no me importa el éxito. Si no te tengo a vos, no me importa alcanzar niveles de autoridad ni niveles de productividad. Si no te tengo a vos, decía David, nada deseo en la tierra. Les comparto, porque dijimos que todos somos distintos, ¿no? Y todas las personas tenemos algún desarrollo cuando pensamos que a veces es contrario al de las otras personas. Miren este hombre. En Lucas capítulo 12, Jesús presenta una parábola, pero cuenta la historia de un hombre en esa parábola. Dice que les refirió una parábola de un hombre rico que había producido mucho.
y que pensó dentro de sí diciendo, ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Entonces dijo, derribaré mis graneros y edificaré mayores y guardaré mis frutos y mis bienes. Y después de lograrlo, él pensaba que lo que necesitaba hacer era eso. Y después diré a mi alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Así que ahora reposá, comé, beber, regocijate. Pero dice que Dios le dijo, necio, esta noche vienen a pedirte tu alma y lo que has provisto de quién será. Bueno, lo necesario para este hombre, conforme a este pequeño relato que nos presenta Jesús en la parábola, era proteger su crecimiento económico. ¿Era malo? Yo creo que no. Él entendía que lo necesario era desarrollar su trabajo, ampliar su negocio, levantar su empresa y acumular también para tener un respaldo para el mañana, como cada uno de nosotros entiende que debe hacer pensando en los años cuando ya tengamos menos productividad. Pero lo que no consideró él, que iba a llegar un tiempo de rendir cuentas tan pronto y que lo que verdaderamente era necesario estaba desprotegido. Porque Dios, Jesús ahí en la enseñanza le dice, esta noche vienen a pedir tu alma y lo que has provisto, ¿de quién será? Por lo que vos hiciste lo va a disfrutar otro. Pero tu alma, lo trascendente, lo que Jesús en una oportunidad dijo, ¿qué aprovechará el hombre? Dice, si ganara el mundo, dice, y perdiere su alma. Quiere decir que algunas cosas pueden ser necesarias, pero hay una por sobre todas que es más necesaria que las otras. ¿Cuál es la más necesaria en este tiempo para nosotros? El joven rico se encontró con Jesús y le dijo, maestro, bueno, ¿qué bien haré para heredar la vida eterna? Entonces Jesús, después del desarrollo, y le dijo, bueno, cumple los mandamientos y le da una serie de mandamientos. Les dio un primer grupo que este cumplía. Pero cuando le dijo lo otro, aún una cosa te falta. O sea, algo más necesitaba el joven rico, ¿no? Vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo y luego sígueme. Dice que se fue triste porque tenía todas las cosas, tenía dinero, era un buen religioso porque cumplía los mandamientos. Era uno, como diríamos, de nosotros. Iba todos los domingos a los cultos. Seguramente ofrendaría, cantaba, cumplía los mandamientos, pero le faltaba lo necesario. Y lo necesario para su eternidad era amar a Jesús por sobre todas las cosas. Él amaba más a esas otras cosas que amar a Jesús. Y cuando Jesús lo puso en esa instancia, ahí se perdió. Jesús igualmente lo amó, porque dice que mirándolo, Jesús lo amó. Pero lo necesario para él no lo tenía. Marta y María, por ahí un caso más para ir después definiendo este tema, ¿no? Ahí en Lucas capítulo 10, también, del versículo 39 al 42 dice que Marta recibió en la casa a Jesús cuando él entró en la aldea ahí, y que Marta tenía una hermana que se llamaba María, la cual sentándose a los pies de Jesús oía su palabra. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose dijo, Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Respondiendo Jesús le dijo, Marta, Marta, afanada y turbada, estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria en ese momento. Una. Y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. A veces tenemos necesidades generales, a veces tenemos necesidades hacia el mañana que debemos procurar desarrollar y proveer hoy para ese mañana, que está bien, pero a veces hay necesidades que son para el momento, para el tiempo, donde yo tengo que tomar una buena decisión. Y lo que le está planteando Jesús en este momento a Marta es eso, ¿no? Que en ese momento la verdadera importancia, lo trascendente, era que él estaba en la casa.
¿Cuántas veces Jesús pasaba por la casa de Marta y María? Pasó varias veces, pero no pasaba todos los días. Hoy que es el día domingo, el día del Señor, a las 11 de la mañana, que nos hemos decidido conectar, esto es lo verdaderamente necesario. Podemos estar ocupados en muchas cosas que tal vez son buenas, pero no son las necesarias para el momento. Jesús es lo que le dice a Marta en ese momento. Una sola cosa era necesaria. No era tan necesario que prepararas comida, no era tan necesario que acomodaras la casa, no era tan necesario que pusieras unos almohadones. Hoy lo necesario, lo trascendente, lo importante era que estuvieras aquí, como María, a los pies, recibiendo la palabra. ¿Qué será necesario para la iglesia de este tiempo? Hablo de la iglesia en general. A la iglesia Camino de Vida, nosotros en particular, pero para la iglesia en general. Y les voy a leer dos pasajes. Uno está en Hebreos, en el capítulo 2 y el versículo 1, y dice así: por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Es necesario que con más diligencia, con más premura, atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Se está refiriendo, no sea que caigamos en pecado o que cometamos algún pecado. Y que escuchemos las palabras que hemos recibido, tanta enseñanza, tantos mensajes de los martes, tantos mensajes de los domingos, tantas clases de escuela dominical, tantas clases de discipulado, tantos mensajes que escuchás seguramente por algunos otros medios, tantos versículos que te llegan, tanta palabra que te dieron, ¿no? Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído. Miren, el término que utiliza el escritor de Hebreos dice, no sea que nos deslicemos. No dice, no sea que caigamos, porque a veces las caídas abruptas son fáciles de reconocer, porque vos llegás a un lugar donde está el precipicio y solamente el temor de precaución te va a hacer no continuar, tal vez. Pero el deslizamiento tiene que ver con el descuido. Y el pecado a veces es así. Hoy cedemos un poquito y mañana otro poquito. Entonces, hoy no oré, mañana sí. Pasado no. Al otro día sí. Después 2 días no. Cuando me acuerdo, oro el domingo, cuando Cristian dirige la alabanza y la adoración, y nos lleva un momento de oración. Hoy no leí la palabra, mañana sí. Después 2 días no leí la palabra. Me deslicé de a poquitito. Cuando me quise acordar, solamente abro la Biblia el día domingo, cuando el que predica dice, leamos tal versículo. Entonces viene y dice, por tanto, es necesario que con más diligencia prestemos atención. ¿A qué? A las enseñanzas de la palabra de Dios, la que hemos recibido durante tantos años. Tal vez con mensajes que hemos escuchado en muchas oportunidades. Enseñanzas que se fueron repitiendo, pero que el Espíritu Santo siempre ha de traer algo nuevo. Que con más diligencia prestemos atención a estas cosas. ¿Para qué? Para que no caigamos en el peligro de descuidarnos y nos deslicemos. La iglesia le es necesario eso en este tiempo. Y lo segundo que me pareció que teníamos que remarcar que a la iglesia le es necesario en este tiempo, es un mensaje que el Señor Jesús da a la iglesia de Éfeso. En el capítulo 2 de Apocalipsis dice así. Primero, una gran felicitación para la iglesia de Éfeso. Le dice, yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia,
sea, reconoce buenas obras de la iglesia de Éfeso. Reconoce que tuvo un trabajo fuerte. Reconoce que fue una iglesia paciente. Y aún más le dice, y que no puede soportar a los malos. O sea, que no permite, o sea, que no transige con el pecado, ¿no? Que no puede soportar a los malos. Y has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. O sea, que lo demostraste. Dice, y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Tremenda felicitación. Ha resaltado el trabajo de la iglesia. Pero le dice, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras. Pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieres arrepentido. Dice, pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaítas, los cuales yo también aborrezco. Vuelve a terminar con otra felicitación. ¿Qué necesita la iglesia de este tiempo? Volver al primer amor. La iglesia tiene que volver al primer amor. Tiene que volver a esa manifestación apasionada de los primeros tiempos, donde el pensamiento de la iglesia siempre era primero el Señor, encontrarse en la comunión con los hermanos, las primeras obras. ¿Te acordás cuando conociste al Señor? Cuando no veías la manera de contarle a otro lo que te había pasado, cuando considerabas que no podías estar callado, cuando tenías que testificar, cuando tenías que decirle, ¿qué te pasa? Te veo algo raro, algo te pasó. ¿Cómo no me va a pasar algo raro si conocí al Señor? Si yo pude dejar esto. Volver a ese tiempo donde querías estar en la casa de Dios, donde no te molestaba o no te incomodaban las reuniones, donde querías estar en todas las reuniones, donde querías ingresar a un grupo de trabajo, donde querías salir a testificar, donde querías llevar tratados, donde querías o estabas atento a ver quién había faltado para un llamado telefónico o para una visita. A enamorarte del Señor, a ser deslumbrado por Cristo. Eso es lo que está el Señor Jesucristo diciéndole, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor, ese primer amor. La iglesia de este tiempo le es necesario volver al primer amor. ¿Qué era necesario para Zaqueo? Y volvemos al pasaje para ya cerrar en esta mañana. Pasó Jesús, miró para arriba. Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. ¿Qué era necesario para Zaqueo? Que Jesús entrara en su casa. En la casa Zaqueo tenía de todo. Tenía el trabajo ideal. Tenía el apoyo del gobierno romano que lo autorizaba a cobrar los impuestos. No era un hombre honrado, porque cobraba más de lo que debía. Él lo reconoce después. Pero tenía todo lo que necesitaba, todo el bienestar que podía tener un hombre de aquellos momentos, Zaqueo lo tenía. Tenía esposa, pero no tenía a Jesús en la casa. Tenía todo, pero le faltaba el todo. Le faltaba Jesús. Su hogar tenía que cambiar. Y no se le pidió a Zaqueo que hiciera cambios antes de que Cristo llegara, porque dice que Zaqueo corrió a la casa y preparó todo para recibir a Jesús. Y el pasaje es breve, ¿no? Porque aparentemente Zaqueo ya hace una declaración inmediata, pero entiendo que hubo un tiempo ahí donde Jesús estuvo en la casa, habrá dado una palabra, la presencia de Cristo trajo libertad, porque donde está Jesucristo, ahí hay libertad, y entonces los cambios empezaron a surgir espontáneamente en la vida de Zaqueo, como consecuencia o como resultado de la presencia de Jesús, el autor de la vida, ahora en la casa de Zaqueo.
Entonces, cuando entra el Salvador, el pecado tiene que salir, porque es así. No puede permanecer la oscuridad, porque llega la luz y la luz tiene que ahuyentar la oscuridad. El egoísmo, la avaricia, los tratos deshonestos tienen que desaparecer, no tienen lugar. No puede haber espacio para esas cosas, porque ahora Cristo entonces es el Señor de la casa. Cristo es el Señor de la vida. Y cuando Cristo pasa a ser el Señor, ¿qué pasó? Saqueo tiene que cambiar. Es poseído por un deseo de actuar de una manera distinta. Y su arrepentimiento se manifestó en su declaración, porque él hace restitución. Él se plantea y dice, la mitad de los bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguien, se lo devuelvo cuadruplicado, como decía la ley. Había que devolver 4 veces. Él ahí está reconociendo que su vida anterior no había sido conveniente, pero que ahora Jesucristo había entrado a su casa, Jesucristo había entrado a su vida y él había sido transformado y había sido cambiado. ¿Qué es verdaderamente necesario para vos hoy? ¿Qué es necesario realmente para mí hoy? Cristo también nos dice, es necesario que entre en tu casa. Bueno, pero yo ya conocía al Salvador. Es necesario que tome autoridad total en tu corazón. No quiero ser solo el Salvador. Yo quiero ser el Señor de tu vida. Cuando en el libro de Apocalipsis dice, he aquí yo estoy a la puerta y llamo, está llamando a la puerta de una iglesia. Lo hemos usado de manera evangelística y está bien, pero ahí está hablando una iglesia. La iglesia está dentro y el Maestro, Jesucristo, está afuera. Y les está diciendo, aunque ustedes tienen todo adentro de la iglesia, les falta, no tienen lo más importante, me necesitan a mí. Eso es lo que le está diciendo Jesús. Lo que es absolutamente necesario está afuera. Ustedes tienen todo adentro. Tal vez tienen los mejores equipos de sonido, las mejores pantallas LED, las mejores butacas, el mejor equipo de alabanza y de oración, los mejores predicadores, los mejores maestros. Pero yo estoy afuera. Entonces dice, he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, yo entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Y ahí se transforma ya en algo personal. Porque tal vez la iglesia no es la que abre, pero algunos sí. Entonces, ¿qué es absolutamente necesario hoy? Que Cristo sea el Señor de nuestras vidas. Que Él tome autoridad en nuestra casa. En una palabra, Él quiere relacionarse con nuestra vida. Él quiere entrar en nuestros hogares porque Él quiere dirigir nuestros hogares. A veces dirigimos nosotros y no dirige Jesús. A veces las decisiones que tomamos son la manifestación o la muestra de que Jesucristo no tiene la autoridad total en nuestras casas. Él quiere dirigir nuestro hogar. Él quiere tomar parte en nuestra forma de negociar. Él quiere influenciar nuestra manera de expresarnos. Él quiere cambiar y transformar nuestro carácter. Es una lucha permanente, donde a veces le decimos, esto yo lo hago de esta manera, pero Cristo viene y dice, no, no va a ser así. Yo entro a tu casa, yo entro a tu vida, porque yo quiero transformar hasta tu manera de expresarte, de pensar y de relacionarte con las personas. Quiero entrar a tu vida también para sanar tu corazón. A veces hay espacios tan íntimos, tan reservados, tan metidos dentro nuestros, con heridas profundas, tal vez de muchísimos años, que nunca hemos podido descubrir ni sacar de dentro de nosotros y nos hemos aislado ahí adentro. Pero Cristo dice, hoy es necesario que yo entre en lo más profundo de tu corazón, donde nadie entró, donde nadie conoce, donde nadie supo, pero yo sí sé lo que pasa ahí y tengo que sanar esa herida. Tengo que sanar eso que pasó. Cristo quiere entrar en tu corazón también. A veces han pasado situaciones o hemos tenido pérdidas que nos han dañado. Por supuesto, las pérdidas nos lastiman.
Y necesitamos que Cristo entre ahí para poder cicatrizar nuestro corazón y para sanarnos en aquellas cosas que nosotros entendemos que han sido una pérdida, que algo que nos ha sido arrebatado. Cristo quiere entrar también allí. Quiere entrar porque tiene que librarnos de toda atadura. A veces hay cosas que nos tienen atados y no permiten que nosotros podamos manifestar todo lo bueno de Dios. Entonces Cristo dice, es necesario que yo entre y rompa y quiebre y te libre de esas ataduras. El otro día Mabel me leía un versículo que yo conocía en Nahum, que él iba a romper el yugo. Y las coyundas, dice, voy a romper. Las coyundas, ¿saben lo que son las coyundas? Son las ataduras. Entonces viene Cristo y dice, es necesario que yo rompa las coyundas, lo que te tiene atado. Porque aún con vos tengo cosas grandes y poderosas que hacer y las harás en mi nombre. Pero necesito romper esas coyundas. Le dijo, es necesario que yo pose en tu casa, es necesario que yo entre a tu casa, es necesario que yo entre en tu corazón, es necesario que yo tome autoridad completa en tu vida. Tengo que quitar toda opresión que pueda haber puesto el diablo alrededor tuyo. Yo vengo para librarte en este tiempo. Jesús dijo que la unción estaba para él, sobre él, para dar vista a los ciegos, para liberar a los cautivos y para traer luz y para traer el año agradable del Señor. Se necesita confesar y se necesita confesar la fe, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. ¿Qué es lo que necesito yo hoy? ¿Qué es lo que verdaderamente necesito? ¿Qué verdaderamente es necesario para mi vida en este tiempo? Jesús lo sabe. Jesús lo conoce. Jesús está pasando frente al camino de mi vida una vez más, en este domingo, 15 de noviembre del año 2020, y me dice, Carlos, David, y ponele tu nombre. Date prisa, no te demores. Date prisa, no te demores. Es necesario que yo hoy entre en tu casa, en tu vida, en tu corazón, una vez más. Vamos a orar. Señor, gracias por esta mañana. Gracias por tu palabra firme y clara para nosotros. Queremos agradecerte, Señor, que siempre te cruzas en nuestro camino. Que no fue la experiencia de una sola vez que nos dejó con la gratitud de haber recibido al Salvador, sino que cada mañana, cuando nos levantamos, vos te cruzás en nuestro camino y nos decís la misma palabra. Es necesario que yo pose en tu casa hoy. Es necesario que yo tome toda autoridad hoy en tu vida. Es necesario que yo sea el Señor de tu vida. Señor, gracias porque vos sos el único que sabe lo que nos pasa y vos nos ves en profundidad. Así que en esta mañana oramos, Señor, y abrimos nuestro corazón para que una vez más vos tomes toda la autoridad y vos que sos el Todopoderoso, el que tiene toda gracia, el que tiene toda misericordia, una vez más nos dé la revelación y venga, Señor, a nuestras vidas en este tiempo preciso, en esta circunstancia de nuestra vida, para llenar todo nuestro corazón, todo nuestro ser, toda nuestra vida, para ser el Señor y para completar nuestra vida. Vos sos el que completa nuestra vida. Así enseñó el apóstol Pablo, que nosotros estamos completos en Cristo. Pero para estar completos en vos, vos tenés que entrar dentro nuestro y tomar todo el gobierno. Nos rendimos en esta mañana una vez más y decimos, sí, Señor, abrimos el corazón para que vos gobiernes y nos lleves de tu mano hasta que nos llames a tu presencia o hasta que nos vengas a buscar. En el nombre de Jesús oramos.
y te damos las gracias y decimos amén una vez más.